Alguien vino a interrumpir mi grabación. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo un caso bastante impactante. Es una historia muy trágica, que quizás algunos de ustedes ya la conozcan. Es el caso de Claudia Mijangos, o mejor conocida como la Hiena de Querétaro. La verdad es que he decidido hablarles de esto porque considero que la salud mental es lo más importante y quizás muchas veces nosotros ignoramos esto. Si pusiéramos un poco de atención en la salud mental de nuestros amigos y seres queridos, podríamos quizás evitar que estas cosas ocurrieran. Como en este caso hubieron muchos focos rojos, pero las personas allegadas a Claudia hicieron caso omiso y pues la historia terminó de una manera muy trágica. Pero bueno, comencemos. Caso de Claudia Mijangos. Claudia Mijangos Arzac nació el 26 de mayo de 1956 en Mazatlán, Sinaloa. Se crió en una familia de clase media y fue la menor de 7 hermanos, 4 mujeres y 3 hombres. Su madre se llamaba María y era referida como una persona dominante, autoritaria. Se dice que era un poco agresiva y que era fanática de la religión. Por otro lado, su padre, Antonio Mijangos, era conocido como un hombre sensible, trabajador y hasta un poco débil de carácter. Sus 3 hermanas tuvieron matrimonios tormentosos que terminaron en divorcio. En cuanto a sus hermanos, el mayor era alcohólico, otro padecía de síndrome de Down y otro de un retraso mental. En su juventud, Claudia Mijangos era considerada una mujer muy guapa y fue nombrada reina de belleza de Mazatlán, Sinaloa. Se graduó como licenciada en comercio y después se casó con Alfredo Castaños Gutiérrez, con quien tuvo 3 hijos. Después de la muerte de sus padres, Claudia heredó una cantidad considerable de dinero y se mudó con su familia al estado de Querétaro. Inscribió a sus hijos en el Colegio Católico Fray Luis de León, donde más tarde dio clases como maestra de catecismo, y después abrió una tienda de ropa en el centro para mujeres con un nivel socioeconómico alto. A fines de la década de los 80, Claudia empezó a tener problemas en su matrimonio, por lo que decidió ir a terapia de pareja. Ella empezó a mostrar cierta inestabilidad psicológica. Según amigos y familiares, de repente actuaba de una forma muy extraña. E incluso el psicólogo que atendió a la pareja dijo que en ese matrimonio había una lucha constante por el poder y que esa situación en la que vivían era irreparable, es decir, desde su perspectiva, ese matrimonio ya no tenía salvación. Poco después, Claudia se empezó a obsesionar. Se dice que ella empezó a enamorarse del padre Ramón, que daba clases en el colegio de sus hijos. Un poco más adelante, Claudia decide terminar su matrimonio, por lo que queda libre. Cuando Claudia tenía 33 años, ella empezó a experimentar ataques psicóticos que involucraban a ángeles y demonios, y este tipo de experiencias realmente le causó un gran daño mental. Claudia Mijangos daba muchas señales de que no se encontraba bien mentalmente. Sin embargo, nadie hacía nada al respecto. Y bueno, así es como llegamos al día de la tragedia. El 23 de abril de 1989, Alfredo fue al colegio de sus hijos a recogerlos y después los llevó a la casa de Claudia, donde entabló una conversación con ella. Él la quiso sondear un poco para saber más acerca de qué sucedía con el padre Ramón,
porque era algo que todo el mundo sabía, que ella estaba interesada en él. Al no obtener respuestas y ver que Claudia se estaba molestando con el tema, decidió hablar acerca de sus sentimientos y le confesó que él estaba interesado en recuperar su matrimonio, en reavivar pues ese amor, en volver a ser una familia unida. Pero Claudia se negó a esto y pues le dijo que no, que ella no estaba interesada. Se dice que Claudia actuó un poco histérica y lo amenazó. Después él se retiró de la casa, ella cerró la puerta y subió a acostar a sus hijos y después se dirigió a dormir. Unas horas después, siendo ya 24 de abril, como a las 4 de la mañana, Claudia se despertó porque estaba teniendo pesadillas. Ella tenía unas alucinaciones donde escuchaba que Mazatlán había desaparecido y que Querétaro era un espíritu. Esto la tenía pues muy mal, por lo que decidió hablarle a una amiga. Ella llamó a Verónica Vázquez y le contó lo sucedido. Su amiga le pidió que se tranquilizara y le dijo que al día siguiente iría a verla para que estuviera más tranquila. Después de la llamada, Claudia se vistió y bajó a la cocina como a las 5 de la mañana aproximadamente y tomó 3 cuchillos. Lo siguiente que voy a narrar es algo bastante crudo, es algo bastante perturbador y no quisiera entrar en muchos detalles porque pues considero que no es algo que quisiéramos saber realmente, no es algo que quisiéramos revivir en nuestra imaginación, por lo que trataré de ser un poco breve. Después de esto, subió a la habitación de su hijo menor, de 6 años, llamado Alfredo, y comenzó a lastimarlo con el cuchillo. El niño despertó, empezó a llorar, a gritar, y su mamá pues no se detenía. Estos gritos despertaron a su hija Claudia María, de 11 años, que corrió hacia la habitación de su hermano menor y empezó a gritarle a su madre que se detuviera, que no le hiciera daño. Por lo que Claudia cambió de cuchillo y empezó a agredir a su hija. Su hija alcanzó a escapar de la habitación ya con unas heridas en el pecho y bajó las escaleras. Minutos después, Claudia tomó el tercer cuchillo y apuñaló a su hija Ana Belén, de 9 años. Ella no hizo nada para impedir que eso sucediera, simplemente estaba en shock por lo que estaba pasando. Su madre no se detuvo y terminó dejándola en el suelo. Después de esto, Claudia bajó las escaleras y se encontró con su hija Claudia en el piso de la cocina, por lo que volvió a agredirla hasta causar su muerte. Después de esto, se llevó el cuerpo de su hija a la parte de arriba de la casa, acostó a los 3 niños en la cama y los tapó con una sábana naranja con flores. Tras el ataque, los 3 niños murieron por pérdida de sangre. Verónica llegó por la mañana a la casa de su amiga Claudia y ésta le abrió la puerta con la ropa llena de sangre. Su amiga Verónica se espantó, ya que pensó que habían sido atacados por delincuentes, y se trasladó al segundo piso de la casa, donde se encontró con los cuerpos de los niños. Esto realmente la dejó muy desconcertada, estaba muy asustada por lo que estaba viendo, porque era una escena bastante trágica, bastante espantosa, y salió corriendo de la casa. Ella llamó a la policía, por lo que después los agentes entraron a la fuerza a la casa de Claudia para encontrarse con esta escena. En esta ocasión, Claudia estaba acostada junto a los niños y creían que estaba muerta. Sin embargo,
no tuvo el tiempo suficiente para cometer suicidio, por lo que ellos llamaron a la ambulancia, a la Cruz Roja, para trasladar a Claudia y salvar su vida. A los 3 días, Claudia estaba sedada, amarrada de pies y manos, y en esta situación tomaron su primer declaración. El psiquiatra Armando Fonseca encontró que ella tenía epilepsia en un lóbulo temporal del cerebro, lo que ocasionaba que ella no pudiera controlar sus emociones. Este tipo de epilepsia produce pérdida de conciencia del entorno, y además de esta lesión cerebral, Claudia también sufría de esquizofrenia. Era muy evidente que Claudia Mijangos no estaba en sus cabales a la hora de cometer el crimen. Incluso cuando hacía su declaración, ella cambiaba mucho la versión de los hechos. En algunos momentos actuaba como si sus hijos todavía estuvieran vivos, se preocupaba porque ya tenía que ir por ellos a la escuela, o en otras circunstancias manejaba otra versión diciendo que el padre Ramón le había pedido que asesinara a sus hijos y que de esta manera estaría con ella. Sin embargo, los policías no tomaban mucho en cuenta sus declaraciones porque pues era muy notable que estaba muy mal psicológicamente. Más adelante ella confiesa lo que sucedió, hablando un poco más acerca de los hechos, dando detalles más específicos, por lo que es juzgada y le dan 30 años de prisión. Era la condena máxima en ese momento. Dadas las circunstancias, Claudia es recluida en el área de psiquiatría en el penal de Tepepan. Más adelante ella seguía dando declaraciones donde incluso comentaba que no sentía culpa de lo que sucedió porque ella se consideraba una víctima más esa noche. Es decir, ella dice que no cometió los crímenes porque su cuerpo fue apoderado por un espíritu o por estas alucinaciones y que la llevaron a cometer esta tragedia. Dice que todas las noches llora al recordar estos hechos porque realmente quería mucho a sus hijos. Sin embargo, no pudo hacer nada para salvarlos de ella misma. Incluso dijo en algún momento que ella estaba escribiendo un libro que publicaría cuando saliera de prisión. Por varios años existió el rumor de que pronto iba a ser puesta en libertad. Sin embargo, no fue hasta el 29 de abril del 2019 en el que ella fue libre. Una sobrina fue a recogerla y se sabe que después iba a ser internada en un hospital psiquiátrico para recibir la atención correspondiente. También decía que una vez que fuera libre, ella iba a irse a vivir a la casa en la que vivió con sus hijos, aunque se sabe que esta casa ha sido vandalizada. Este es un caso bastante triste que mantuvo indignada a la población de Querétaro, así como también al resto del país. Es muy triste que esto se pudo haber evitado si las personas que se encontraban alrededor de Claudia hubieran hecho algo al respecto, porque era muy notorio que ella no se encontraba bien. Y bueno, así es como hemos llegado al final de este video. Los invito a suscribirse, a darle like, a compartir con sus amigos, así como también a poner en los comentarios sugerencias para nuevos videos. Y bueno, esto es todo por mi parte. Los quiero mucho. Hasta la próxima.